Muy buenos días, como siempre a esta hora, a las 11 de la mañana, estamos en Esto es lo Último por Bonita Radio. Hoy vamos a tener una entrevista con quien dirige el proyecto de patrimonio histórico edificado en el Instituto de Cultura, el arquitecto Pablo Ojeda O'Neill. ¿Por qué queremos hablar de patrimonio histórico edificado? Porque, como saben, hay una controversia hoy relacionada con ese patrimonio histórico edificado constituido o representado en la estructura del antiguo Hotel Normandy. Lo que ha pasado hoy, que está deshabitado desde el 2009, y hay unos intentos y hay proyectos relacionados a él a través del dueño y cómo participa el Instituto de Cultura como una de las instituciones que tiene que velar por ese patrimonio histórico edificado. Como saben, siempre les digo, compartan, importante para mantener este proyecto vigente. Pueden ir a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, y también pueden hacerlo a través de envío de cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, la fundación que hemos creado para crear los contenidos, valga la redundancia, que se habrán de reproducir en Bonita Radio desde el periodismo independiente, contestatario y democrático. Igualmente pueden hacerlo a través de PayPal y tarjetas de crédito, ya lo dije, pero también en su ATH móvil. Arquitecto, buenos días y bienvenido a Bonita Radio. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos da. Tenemos en alta estima Bonita Radio y sabemos que es un foro independiente y un foro donde podemos exponer realmente, calmadamente y sosegadamente, ¿verdad? Lo que son los temas de patrimonio y en este caso, pues como menciona, el tema del Normandy y otros temas que a usted muy a bien quiera preguntarnos. Muy bien, arquitecto, yo quisiera que habláramos en principio de cómo se conjuga la ley de patrimonio histórico edificado en el contexto de un país que tiene no solamente patrimonio histórico edificado, sino que tiene una historia a través de la cual se supone que se protejan ciertos dispositivos culturales y entre otros está el patrimonio histórico edificado. Vamos a empezar por ahí, la ley y cómo está vigente hoy. Muy bien. Para hacer un poco de historia, el Instituto de Cultura se funda en 1955 con la ley 60. Esta ley es la que le da el poder ministerial al Instituto de Cultura de puertorriqueña de velar expresamente por los símbolos patrimoniales culturales del país, ¿verdad? En todo su ámbito. Dentro de eso, el fundador del instituto, don Ricardo Alegría, establece como los dos primeros programas de importancia en el instituto el programa de patrimonio histórico edificado, que antiguamente se llamaba Zonas y Monumentos, y luego lo que era muy cerca a él, el programa de arqueología y etnohistoria del Instituto de Cultura. Esos son los dos, diríamos, backbones de esta institución desde el comienzo de 1955, y luego ya a partir de 1959 el doctor Alegría comienza unos procesos ejemplares que le dimos cátedra a muchísimas ciudades latinoamericanas patrimoniales de cómo rescatar toda una ciudad, que fue el gran experimento que él se relacionaba y decía, el gran experimento de rescatar el viejo San Juan. Así que llevamos ya 65 años como institución en altos y bajos, y todos sabemos, ¿verdad?, nuestra historia particular, pero siempre tratando de cumplir ministerialmente la misión de proteger la cultura y proteger todos aquellos símbolos que no solamente son edificios, tenemos la arqueología, tenemos lo que llamamos intangible, que es nuestra música, incluso la gastronomía, la historia oral. Es decir, que a medida que la historiografía va avanzando, también los programas del instituto van avanzando en ellos. Sin mencionar, ¿verdad?, teatro y demás, que también nos conocemos por ello. Así que esto es una institución que ya tiene 65 años tratando, haciendo, dentro de sus limitaciones o no en algún periodo de tiempo histórico, en la defensa del patrimonio. Es posible que para el público en general y algunas
generaciones el instituto hubiera estado mucho más presente que en otros momentos. Pero yo creo que es producto de cómo el mundo empieza a correr, ¿no? Yo siempre divido el pre-digital y el post-digital. Yo creo que eso marca un antes y un después en lo que es difusión, en lo que es enterar al público, cómo el público se relaciona al tema cultural. Y quería en esto, si me lo permite, indicar que el instituto en estos últimos años ha trabajado una plataforma digital muy agresiva. Claro que ha servido para la pandemia también, ¿verdad? Porque entonces ya no podíamos hacer todas estas actividades presenciales. E incluso nuestro programa también se está adaptando a ese tema digital. Pero esta es la nueva forma. Usted y yo estamos ahora mismo, ¿verdad? En una conexión digital. Por lo tanto, la institución tiene que ir a la par con todos esos movimientos y se ha intentado seriamente en estar presente en el mundo digital. Por lo tanto, desde 1950, ahora 2021, estamos en un escenario diferente en este momento, pero también en un escenario político, histórico, económico diferente de Puerto Rico. Claro. Y el patrimonio y todo lo que tiene que ver con cultura reacciona igual, es un elemento más del ser humano, vivimos aquí y culturalmente vamos a tener que reaccionar a todo esto que usted comenzó diciendo de los 80 y pico mil billones o lo que sea, estos dineros que van a caer así como, no sé, yo siempre digo que al pobre le llega todo de cantazo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Claro. Y nosotros en términos de patrimonio y la oficina que yo dirijo, me honro en dirigir desde hace año y pico, 2 años, nos hemos empeñado en poner el programa a la altura de lo que nos está pidiendo y requiriendo los tiempos. Y tal parece que ese proceso entra en una serie de contradicciones con otras visiones o así, se adapta y se acepta por otras visiones. Y es porque finalmente, y yo desde que esté y mientras esté aquí, el programa va a asumir unas posiciones muy claras sobre cómo manejar nuestro patrimonio, pero dando las razones técnicas, las razones de índole económico, las razones de viabilidad, pero sobre todo sin perder nuestra misión ministerial, que es proteger eso. En mi caso son los iconos construidos, los edificios, las ciudades, nuestras zonas históricas, que tenemos 13 a lo largo de la isla. Así que yo me voy a empeñar en que indistintamente hayan posiciones y opiniones y demás, asumir nuestro rol y nuestro papel, aunque a lo mejor cueste un poco de controversia. Quería agradecerle el tiempo que nos está dando para esto, porque nos gusta que de momento se convierta en un issue, un edificio como el Normandy, porque eso nos da pie a sacarlo a la palestra pública, a discutir públicamente lo que o no queremos de ciudad patrimonial o de nuestros símbolos. Y a mí me parece, y es muy importante establecer, que las sociedades mismas adoptan y descartan sus símbolos con lo que se identifican, ¿verdad? Eso es un proceso natural de las sociedades. Y voy a dar un ejemplo cortito. En España, pues, por ejemplo, la ley de memoria histórica, pues, ha revisado todo el franquismo, ¿verdad? Eso fue un periodo tremendo de dictadura. Y ahora esa sociedad está diciendo, no me interesa tener esos símbolos, sufrimos demasiado, nos estamos recuperando, no fue un momento democrático, no hubo una representación de toda la sociedad, pues estoy asumiendo eso, ¿verdad? Como otros países que también pudieran revisar lo que es su historia. Así que yo siempre, como director, cuando entran todos estos temas y se discute públicamente, lo que digo es, vamos a ver qué es lo que está pasando con la sociedad y cuál es la reacción social ante este issue. Sinceramente y sin menospreciar los grandes profesionales que tenemos en el ámbito arquitectónico, estructural y demás, ¿verdad? Yo me dejo guiar por la reacción social porque a la larga esa es la que va a mantenerlo o descartarlo. Así que ese lado social de lo que es el patrimonio, que a veces no se habla de ello, es lo que ahora es mi norte como director de patrimonio
histórico edificado, y luego de ahí podemos entonces a pasar a discutir los otros temas. Claro. Así Y que en ese, dentro de ese marco es que quería explicarle claro. cómo son todas las decisiones, ¿verdad?, que estamos considerando. Y yo le agradezco mucho que empiece por ahí, porque si hay algo que es súper importante en este momento con relación al asunto Normandy, son esas miradas que cada uno les da. Usted habló de arquitectos, usted habló de gestores culturales alrededor del patrimonio edificado, la reparación o no la reparación, o la decisión de no reparar, la decisión de destruir. Hay otros profesionales. Y yo voy a empezar por el asunto del Normandy, con una línea que me pareció eh, no rara, pero me pareció interesante que saliera tan rápido un ingeniero civilista a decir, como por ejemplo, como hizo en esta carta abierta Manuel Vidal, un ingeniero estructural sobre el Normandy, que dijera, el edificio, en mi opinión personal y profesional, no es ninguna joya arquitectónica como la quieren describir. No es viable ni seguro tratar de mitigar la condición de la estructura y por lo tanto debe ser demolida. Pero dice más, esa política, vuelvo y repito, no es una responsable y las autoridades gubernamentales e institucionales, incluyendo especialmente el Instituto de Cultura, que opina sin saber de lo que está hablando en esta instancia, solamente usando razones nostálgicas, no toman en consideración lo que es verdaderamente importante para la seguridad del público. Yo le pregunto a usted, obviamente ahí hay una crítica directa al Instituto de Cultura y a los que han opinado sobre el valor arquitectónico histórico que tiene el Normandy. Vamos a empezar por aclarar dónde está listado el Normandy como un edificio patrimonio histórico edificado. En el caso, entiendo que está en la lista de ese tipo de estructuras en el Departamento del Interior. Vamos a empezar por esa historia y después contestamos directamente, si le parece, Muy bien. lo que asume el ingeniero, que ustedes no saben de lo que están hablando. Sí, yo por eso empecé mi introducción de cómo es que grupos nos ven, o grupos ven los monumentos, o grupos ven o no ven los valores intrínsecos que tienen los símbolos icónicos que podemos llamar patrimoniales, ¿verdad? Igual pasó con el Hotel La Concha. Esto no estamos aquí hablando, ¿verdad?, de temas que aislados. Es que tan cerca, 20 años atrás, el Hotel La Concha iba a ser demolido y de hecho se comenzó a demoler. Pero hubo una reacción social, hubo una reacción de los profesionales del diseño, porque el Hotel La Concha junto con el Hotel Caribe Hilton fueron unos íconos en la historia de Puerto Rico, a pesar de que es arquitectura contemporánea, todavía la consideramos contemporánea a mediados del siglo XX hacia acá, que si desaparecía eso, desaparecían unas piezas únicas. Y aquí es que vamos ahora a hablar de los registros con temas de patrimonio. Cuando una propiedad entra o se reconoce en cualquier registro, desde las Naciones Unidas como UNESCO, que la fortaleza está incluida, y el MORA y demás, hasta las listas mismas de la Junta de Planificación de Puerto Rico, lo que está diciendo es que esta pieza tiene un significado especial sobre otras miles de piezas. Es decir, que ya empezamos a establecer un valor intrínseco comparado con otros. El Normandy está incluido en el National Register for Historic Places en Estados Unidos, que es una lista donde los norteamericanos tienen listado desde la Casa Blanca, la casa de George Washington, la de Jefferson y todo por ahí para abajo, y reconocen dentro de su mundo, ¿verdad?, anglosajón, dentro de su mundo con nosotros como territorio, que el Normandy tiene unos atributos especiales que deben ser reconocidos. El Normandy no solamente por lo que pudiéramos ver, que yo tuve ahí mi senior prom en los 50, no, el Normandy desde el punto de vista estrictamente arquitectónico es la única pieza que tenemos en Puerto Rico de una expresión de un periodo de diseño y arquitectónico
que no tenemos en ningún otro sitio replicado. Es decir, que ya tenemos una pieza única. Ahí empezamos a hablar de si hay miles, pues puedes escoger entre miles, pero si es la única, pues vamos a ver qué pasa con ella. Y a Normandy se le hace ese reconocimiento a nivel de Estados Unidos, en comparación, por ejemplo, con el Art Deco de Miami Beach, que es ese estilo modernista, 1925, que comienza en París y se riega por todo el mundo, después como del estilo Art Deco. Tenemos otra pieza Art Deco en Puerto Rico importantísima, que es el edificio Miami en la avenida Ashford. Exacto. Pues si tumbamos al Miami, ya no tenemos ninguno otro. Es decir, que aquí estamos trabajando y hay que tener muchísimo cuidado cuando opinamos sobre descartar cosas, que nuestro patrimonio, el patrimonio puertorriqueño es un patrimonio finito, no es un patrimonio infinito en piezas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener mucha cautela sobre lo que decidimos descartar de lo que decidimos conservar. Y uno de los atributos importantes del Hotel Normandy, además de la historia a veces de legendaria de lo que rodea al ingeniero Félix Benítez Resach y su esposa francesa y Moinot y todo esto, ¿verdad? Que se ha creado, que fue cierto mayormente, pero bueno, ahí hay mucha leyenda. Hay leyenda también. Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está en el registro? Pues en el registro nacional se le reconoce primero un estilo único en Puerto Rico del Art Deco, primero. Dos, unas obras de ornamentación de interiores arquitectónicos excepcionales que son los ballrooms, lo que llamaban el Salón de Oro y el Salón de Plata en el sexto piso, donde ahí la imaginación de ecléctica de ese movimiento Art Deco se empezó a explorar y a explotar como un lugar lúdico de estas grandes fiestas, ¿no? Y este ambiente exótico por demás, en un Puerto Rico de 1942, ¿verdad? Esto es una Europa encallando, vamos a decir que el Normandy es también un barco. Claro. Es un edificio que encalló en el escambrón con todo ese bagaje europeo de los años 40, porque su dueño, quien lo construye, su esposa, realmente vivían en Europa, eran grandes millonarios y vivían en Europa. Ellos viajaron en el primer viaje del Normandy de Europa a Estados Unidos, es decir, que querían traer eso a Puerto Rico. Tan es así que ellos vivían en el último piso del edificio. El penthouse del Normandy era el apartamento privado de Benítez Resach. Pero eso es parte de por qué, pero en ese sexto piso no solamente está, ok, qué chulería, qué impresionante está todo esto, sino que eso fue desarrollado por manos puertorriqueñas de unos artesanos de su época, que tiene un valor intrínseco también. Ojo, porque el patrimonio no se construye solo, el patrimonio necesita de mano de obra diestra, de los gremios, de la tradición. Y el Normandy, además de que lo pudiéramos admirar en ese sexto piso, pues puede ser que hay gente que no le guste, pero admira que la capacidad que tuvimos como país de unos artesanos en yesería ornamental de construir un gran mundo, ¿verdad? Lúdico, porque si yo voy a un ballroom como ese, yo quiero sentirme que estoy en otro lugar y quiero que ese espacio tenga esa impresión en mí. Por lo tanto, el valor del Normandy es objetivo, porque yo lo que he estado hablando es de temas objetivos, del valor que tiene lo que está allí construido, de un reconocimiento a nivel nacional norteamericano que lo reconoce como pieza única también dentro de su propio inventario. Que además entonces vamos a ese lado que yo le doy mucha énfasis. Y la sociedad, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hoy en día un chico joven se trepa con un rolo y lo pinta y lo trata de adecentar? Pues eso es una reacción social impresionante para mí, porque este es un joven. Este no bailó en los salones del Normandy. Este no oyó a Monero, su orquesta en el Normandy. Es una reacción de una juventud incluso que dice, espérate, pero me están quitando cierta relación patrimonial. Es cierto que el patrimonio no le apela a todo el mundo. Es como me gusta la menta o me gusta el chocolate. Claro. Eso
somos muy conscientes y además dentro de la misma profesión, y ahora voy a ir atando un poco lo que usted ha leído, dentro de la misma profesión tampoco se considera el patrimonio como que algo que hay que a rajatabla mantener. Si yo tengo otros proyectos que quiero hacer y prescindo de él. O sea, que no tengo ningún remordimiento en plantear, porque hay estas teorías de que la ciudad crece, la ciudad es orgánica, la ciudad esto y la ciudad lo otro. Ojo con eso, porque ya en el mundo ya ha ocurrido de todo en las ciudades patrimoniales y a veces pienso que nosotros aquí estamos descubriendo el ombligo de nuevo. En el manejo y gestión del patrimonio ya es harto conocido lo que funciona y lo que no funciona. En nuestro departamento, en nuestra oficina, estamos constantemente al día de buscar precedentes, qué ha ocurrido, qué pasó, cuáles fueron las consecuencias de haber eliminado ese icono, qué pasó con la sociedad al eliminarse el icono. Y de aquí han habido, con el tema del Normandy, sugerencias de, por supuesto, la conservación íntegra y restauración y bla, bla, hasta decir, vamos a tumbarlo y porque yo quiero ver el mal cuando yo pase por allí. Pues son distintas valoraciones sociales que estamos haciendo sobre un patrimonio. A mí me interesa este proceso de discusión porque en muy raras ocasiones a veces se forman estas discusiones públicas, a veces con tanta vehemencia, y hay que aprovecharla porque es la manera de enfocarnos a hablar de patrimonio correctamente. Lo que escribió el ingeniero Vidal, que lo conozco personalmente, que es un gran ingeniero estructural, se equivoca. Lo tengo que decir así de claro. Se equivoca. ¿Por qué? Porque él no es el único que ha estudiado, si es que lo ha estudiado el Normandy, porque yo no sé si él dice que hizo él un estudio de, si lo hizo lo debió haber dicho, porque lo que aparenta es una opinión de afuera, personal, porque él mismo lo dice, personal, Sí. profesional. Ojo con esas opiniones, porque son personas de alto nivel, son personas muy reconocidas en el ámbito profesional y son opiniones que pesan. Yo no le voy a quitar eso. Pero ojo, porque al Normandy se le hizo un estudio tan cercano al 2017-2018 que viabiliza la restauración del edificio. Si no, yo no estuviera defendiendo esta idea de la manera que lo estoy defendiendo, porque nosotros no vamos a permitir la demolición del Normandy. Si nosotros somos capaces de llevar un hombre a la luna y que regrese, a mí no me puede nadie decir que yo no puedo reforzar esa estructura y hacerla cumplir con los requerimientos actuales de sismo. Y ahí hay tsunami, ahí hay riesgos de tsunami, como también el Caribe Hilton, como también todo el condado, ¿verdad? Hay riesgos climatológicos, hay riesgos geotécnicos que nosotros tenemos que asumir, pero hay las soluciones. Tan es así que él habla incluso de unas losas que están explotadas, que Sí. es el hormigón armado, como lo conocemos hoy en día, ya es un material histórico. El hormigón es un material histórico, por lo tanto, se han desarrollado tecnologías sumamente de vanguardia para reparar estos edificios, porque nosotros tenemos arquitectura en hormigón en el siglo XX. ¿Y qué Claro. vamos a hacer con ella? Porque se le está explotando la varilla, lo vamos a demoler. No, señor, aquí hay tecnología punta para trabajar con todos los temas de los hormigones y del edificio Normandy. Por eso es que en nuestra evaluación, para nosotros emitir y decir, así como se lo digo, el Normandy tiene futuro, el Normandy se puede rehabilitar, el Normandy no es una ruina, pues es porque nosotros hemos hecho nuestro due diligence, como dicen por ahí, porque no vamos a estar opinando, como él dice, que no sabemos de lo que hablamos. Yo le quiero indicar al distinguido ingeniero que yo llevo casi 40 años en el mundo de la restauración, tanto aquí como en Europa, como en Asia. O sea que no por ser ingeniero estructural se tiene la Biblia en la mano. Así que esto, el mundo de la conservación es altamente técnico también. Claro. Y quiero hacer, si me lo permite, Sí. otra aclaración, porque después de los sismos que sufrió el suroeste,
nosotros tuvimos que entrar en la zona histórica de Ponce, en la zona central de Yauco, patrimonial de Yauco y de otros lugares, a poner unas pegatinas nuestras y decir, esto es patrimonio histórico protegido por el Instituto de Cultura. ¿Por qué? Porque se avecinaron empresas de ingeniería a marcar con X roja las casas patrimoniales de Ponce Así y es. eran candidatas a demolición. ¿Ok? O sea que, ¿cómo vemos esto? No me interesa entrar en un encuentro entre dos profesiones, pero Claro. yo lo que voy a hacer claro es que sí, cada cual tiene que asumir su responsabilidad e informarse adecuadamente. Y yo voy a aprovechar esta parte porque me parece que es súper importante que hablemos precisamente de esta parte que aparenta tener un problema entre dos profesiones, pero sobre todo lo que tiene que ver con esto, para empezar, específico 2017-2018, cuando usted habla de un estudio que viabiliza la restauración o la sí, restauración del edificio Normandy. ¿Quién hizo ese estudio y bajo qué condiciones se dio? Porque obviamente el Normandy tiene un dueño privado. Sí. Que usted sepa quién hizo ese estudio y qué es lo que plantea exclusivamente, a pesar de que la conclusión es de viabilizar, ¿qué se plantea en ese estudio? Bueno, yo tengo primeramente que aclarar que nosotros cuando evaluamos proyectos, cuando se nos acercan unos inversionistas, cuando unos inversionistas opcionan la propiedad, en este caso el Normandy, y empiezan a trabajar el proyecto, hacen sus propios estudios, obviamente, porque van a invertir millones ahí. Nosotros lo que estamos velando no es asegurarle un estudio de viabilidad al que va a sacar rédito. Claro. Lo que nosotros estamos asegurando es que el patrimonio se conserva en 100% idealmente o en su mayor aspecto, que no pierda ese sentido de importancia patrimonial. Nosotros velamos ese lado. Ok. Por lo tanto, no le puedo expresar quiénes están involucrados porque esto es unos temas privados que están ocurriendo con el dueño y estos inversionistas. En su momento se va a anunciar cuando llegue a buen puerto. Lo que sí le estoy diciendo es que nosotros, en aras de, de ayudar a que salgamos del atolladero con el Normandy, en aras de discutirlo con gente que está invirtiendo ya dinero en este proceso, los asesoramos. Porque Ok. es nuestra obligación. Nosotros tenemos que asesorar al que venga a decirme, mire, yo quiero meterle X millones a esto, ¿qué tengo que hacer? Pues desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista patrimonial histórico, desde el punto de vista de lo que haga falta, nosotros tenemos que suplirle esa información. Por eso es que yo he mencionado en otros medios que desde hace un año y pico estamos trabajando con una propuesta de desarrollo del Normandy que nos parece una propuesta novel, porque claro, en lo que yo llevo aquí de director han venido casi 5 y 6 propuestas para el Normandy. Ahora la viabilidad no la decido yo, la decide el inversionista. Y claro, es un proyecto complejo. Ojo, no vamos a decir que no es un proyecto complejo, es un proyecto complejo, pero se necesita una gran creatividad. Y eso es lo que nosotros entendemos que en este momento está ocurriendo con el Normandy. Yo espero que por fin esto llegue a buen puerto y comencemos a evaluar un proyecto de rehabilitación del Normandy que ya nosotros hemos endosado conceptualmente. Yo lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque aquí, y esto va un poco en el macro, los inversionistas hacen unos acercamientos, establecen sus proyectos basados en unas garantías que se les da. Y en este caso, ellos querían saber, estando en el National Register for Historic Places, el edificio, qué nosotros opinábamos de lo que ellos pudieran plantear para el edificio. Y nosotros evaluamos las propuestas y dimos, bueno, no te podemos endosar un proyecto que no existe todavía porque no Claro. tenemos los pero nosotros sí te podemos endosar y decir que si tú sigues por este concepto, nosotros vamos a seguir colaborando.
¿Qué hace esto? Y esto es nuevo, porque usualmente no se hace eso, porque no, usted, cuando usted me someta al proyecto, yo lo evalúo. Pues es que en estos casos no puede ser así. En estos casos tenemos que decirle, por aquí, por aquí, por aquí, estas son las limitaciones, no me puede hacer esto. Si usted cumple con esto, le endosamos conceptualmente el proyecto. Eso es muy importante para los inversionistas, para tener una seguridad de que cuando ellos ya me lleguen aquí con el proyecto, yo no les cambie los muñequitos. Que es Claro, lo que pasa, ¿verdad? Que en el proceso cambian los muñequitos y se caen los proyectos. Así que yo estoy protegiendo también la imagen del Instituto de Cultura como agencia reguladora, diciéndole a ellos, si ustedes siguen por este camino, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que vamos a endosarles, etcétera. Así que parte del trabajo que han hecho estos inversionistas es su due diligence. Yo no tengo nada que ver con claro, lo que ellos hacen, es que ellos tenían que hacer su estudio estructural, conformar el edificio a los nuevos códigos de construcción, incluyendo terremoto, conformar el edificio a los nuevos requerimientos de la industria del turismo, que es distinto a 1942, etcétera. Pero ese es el trabajo de ellos. Nosotros lo que claro. vamos a estar es velando que ninguna propuesta vaya en contra de lo que es el significado y el valor histórico arquitectónico del Norman. O sea Puedo que, decir, sí, ajá, pues que puedo decir que estamos por buen camino por el momento. Es un proceso que tendrá su culminación cuando ellos eventualmente con el dueño actual terminen las transacciones, pero que ya han estado haciendo sus diligencias, sus investigaciones, sus estudios formales por otros ingenieros estructurales también de calibre. Así que yo, en términos de la carta del ingeniero Vidal, yo voy a dejar que entre ellos, entre su gremio, discutan el tema. Yo no voy a decirle al admirado ingeniero Vidal que se equivoca profesionalmente. Yo lo que le estoy diciendo es que se equivoca en su percepción de decir que no es una joya arquitectónica y que no tiene ningún valor. Porque eso sí se lo puedo demostrar a cualquiera en cualquier foro. Y es evidente. lo que sí nos puede decir es que la nueva propuesta o la propuesta que ha estado conceptualizando ese inversionista es para quedarse en el mundo del turismo, el edificio. Correcto. Ok. Eh, Saliéndonos un poco del Normandy, yo creo que es una explicación bastante profunda, ¿verdad? Que es un poco lo que perseguimos nosotros como periodistas. Traerle al país las diferentes visiones, sobre todo en profundidad, porque mucho de lo que se opina hacia afuera en 1 o 3 párrafos no se entienden los contextos. Y si no sabemos qué es lo que exige, por ejemplo, si no les gusta el de Puerto Rico, que Puerto Rico tenga 8,000 y pico de estructuras listadas en la Junta el Instituto y la Junta, otras estructuras que se añaden, como son las plazas, etcétera, etcétera, pues que hay una lista también en el gobierno de Estados Unidos que la conforma el Departamento del Interior y allí está listado el Normandy. Así que me parece que son contestaciones que están contextualizadas dentro de la discusión y se puede entender mejor. Por otro lado, el asunto social me parece súper importante, esa vinculación que tienen las sociedades y las generaciones con lo que son los íconos de su vida social. Y muy bien traído, me parece, el ejemplo de este joven que no debe tener más de 35 años, conoce a Normandy solamente por haberlo visto allí en algún momento en el 2007, 2009, activo, pero más nada, porque todo lo que sabemos es que después del 2009 no tiene presencia de vida, ¿no? Entonces, yo quisiera ir a lo más amplio que para mí supone que el instituto tenga, por ejemplo, 8,175 estructuras con valor histórico en términos de haberlas reconocido y que estén incluidas en los diferentes registros. 255 de ellas en el registro de sitios y zonas históricas de la Junta de Planificación, 335 en el registro nacional de lugares históricos, que este es el que me hablaba de Estados Unidos, Departamento del Interior, 12 zonas históricas, plazas, etc. Puerto Rico está en este momento al recibo de esos 80,000 millones para reconstruir el país después de los 2 eventos climatológicos más terribles en la historia, que ha sido el huracán Irma y María.
2017 al 2021, Puerto Rico puede decir que además de los huracanes tiene los terremotos en el sur y todo se ha organizado alrededor de un proyecto que se llama como el Core 3 o los procesos de recuperación del país a partir de la llegada de ese dinero. Yo quiero saber, para empezar, si ustedes son parte de las agencias que toman en consideración esa diligencia institucional del gobierno de Puerto Rico conformada en el Core 3. Sí, nosotros somos parte de, aquí pues los nombres cambian, pero antes de la actual administración, la exgobernadora Wanda había establecido un task force para la reconstrucción donde iban a estar todas las agencias representadas, incluyendo Core 3, FEMA y otras, ¿verdad?, que tienen que ver con esto. Luego en la actual administración eso se desarrolla y se llama un concilio de reconstrucción de Puerto Rico. Efectivamente vuelven a estar presentes todas las agencias de gobierno que tienen que ver con todos los ámbitos, infraestructura, carretera, todo lo que está pendiente incluso por hacer en reconstrucción en Puerto Rico. Nosotros somos parte de ese concilio de reconstrucción. Okay. Y es interesante también, si me permite hablar un poquito sobre eso, porque el Instituto de Cultura en muy pocas ocasiones era parte de algo como eso, porque se nos ve de otra manera. A pesar de que mi oficina es reguladora, sin un permiso nuestro no hay otros, es decir, nosotros regulamos. No se nos ve como institución reguladora, se nos ve como una institución de bomba plena, música, lo que sea, pero no reguladora. La seriedad que implica el ser una agencia reguladora. Y en este caso, al pertenecer al concilio de reconstrucción, por invitación de su chairman, que es el secretario de Estado, ¿verdad?, por orden ejecutiva, pues estamos allí también aclarándole a los distintos jefes de agencia que ellos inciden en el patrimonio de una forma u otra. Y me explico. Exacto. Cuando estamos hablando de construir carreteras, expandir carreteras, rehabilitar carreteras o hacerlas nuevas, nosotros estamos abriendo paso en la tierra, en el terreno, en nuestras montañas, en nuestros mogotes, en nuestros llanos costeros. Pues todo eso tiene potencial de ser arqueológicamente importante. Pues quiere decir que ellos tienen que hacer referencia al programa de arqueología y etnohistoria para los debidos procesos de ley para cumplir con las reglamentaciones. El tema de la arqueología en Puerto Rico tiene su propia ley y tiene un consejo de arqueología terrestre y un consejo de arqueología subacuática. Es decir, los dos ámbitos, ¿verdad? Claro. Somos una isla, lo que fueron los naufragios, etcétera, pero está también el tema terrestre. Y poco a poco hemos ido educando a los jefes de agencia de que no es meter la puerca por ahí para abajo y abrir, porque ese es el progreso del país. Creemos en el progreso del país, pero ojo, con cuidado también. Y eso es un ejemplo, ¿verdad?, de donde estamos incidiendo y déjeme decirle pues que hemos tenido una buena aceptación de la secretaria de DITOP. Estamos en conversaciones con muchas cosas, porque por ejemplo DITOP le pertenece a las escuelas cerradas públicas patrimoniales, son de DITOP. Pues nosotros tenemos que hablar con ellos para ayudarlos a ver cómo ese inventario que ahora está cayéndose en canto porque se abandonó, porque fue un cierre incorrecto, ¿verdad?, de un patrimonio, pues ¿qué hacemos ahora con ellos? Y estamos entonces asesorando. Y es ahí donde es el fuerte nuestro en este concilio de reconstrucción, donde cuando se discuten temas de infraestructura, que pueden ser muy válidas, temas de energía eléctrica, temas de truncales de agua a comunidades, lo que ocurrió con María, que fue increíblemente desastroso para la montaña, ¿verdad?, para todas estas ciudades, pueblos de la montaña. Siempre estamos diciendo, ojo, si usted va a entrar en un pueblo de la montaña y va a abrir una zanja en la plaza pública,
porque quiere meter ese truncal y es necesario, tenemos que irnos por los procesos de protección patrimonial. No le estamos diciendo que no se haga, pero lo que queremos es llamar a la atención que hay unos procedimientos para asegurarle al país que estamos protegiendo y haciendo lo que debemos con esto. Es también relativo a esta actitud de que el Normandy no, eso no sirve para nada, eso no es una joya, eso es esto, mira, vamos a tumbarla, y eso es un tremendo solar prime. Claro. Yo lo siento mucho por los románticos que quieran tener ahí un parque abierto al mar, como se hizo en la Ashford. Eso es un solar prime y alguien va a querer hacer algo ahí. Por eso es que yo digo que cuando aquí me vienen proyectos de demolición, sea cual sea, desde una casita humilde hasta lo que sea, yo lo que pregunto es, ¿usted tiene un proyecto sustitutivo o usted está haciendo muelas y huecos baldíos en nuestras ciudades para especular? Nosotros entonces no aceptamos ni consideramos un proyecto de demolición si no hay un proyecto sustitutivo. Claro. Porque eso es una carta blanca. Y no lo vamos a hacer porque ¿por qué vamos a prescindir de un patrimonio si no sabemos lo que lo va a sustituir? O, en cuyo caso, ¿por qué el diseñador no es suficientemente creativo e integra ese patrimonio en su nuevo proyecto? Que es otra de las alternativas que podemos decir. Así que ese tema de descartar patrimonio porque ahora es el progreso, porque tenemos que mejorar infraestructura, eso es un mantra que se repite mucho. Mucha gente se lo cree y cuando uno trata de explicar que eso no es así, pues hay unos descartes. Arquitecto, yo le pregunto, ¿ustedes se han encontrado con jefes de agencia o con alcaldes? Por ejemplo, vamos a hablar de la experiencia reciente 2019-2020, terremotos en el sur. Sí. Yo escuché hasta que se hablaba de demoler iglesias entre Yauco y Ponce porque habían sufrido. ¿Ustedes se han encontrado con alcaldes o asesores, estos famosos ingenieros que ponen la cruz de la roja, de que en efecto quieren demoler? Bueno, a veces uno le echa los caballos encima a quien no debe, ¿verdad? Yo creo que los alcaldes tienen sus asesores, tienen sus profesionales que son unas licencias para hacer lo que tienen que hacer. Se supone que ellos tengan unos conocimientos suficientemente amplios para darle las recomendaciones de rigor a ese alcalde o en su defecto a ese párroco o a una arquidiócesis, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos metemos. No nos metemos con el alcalde, le explicamos, pero le preguntamos quién es su ingeniero, quién es su arquitecto, quién es su asesor, porque con ese es que yo me quiero dirigir. Y efectivamente, como ya yo mencioné, hubo esa racha de muchos grupos de ingenieros, incluso de Estados Unidos, vinieron de muy buena fe porque realmente fue en ayudar a determinar la seguridad pública, por ejemplo, en la ciudad de Ponce, lo que se caía, lo que no, lo que había que vallar. Pero una cosa es eso de la inmediatez de la emergencia y otra cosa es decir, no, esto se va, aquello se va, aquello se va y aquello se va, sin un estudio estructural propio. Y ahí que nosotros nos metimos a pararlo todo. En Ponce, la pegatina nuestra detuvo todo ese tipo de cosas. Tengo que darle crédito que la exalcaldesa estuvo muy detrás de nosotros con eso y pudimos detener incluso propuestas ya un poco ridículas que se decía en Ponce que hasta la catedral había que tumbarla porque Así mismo. ya no estaba gritada. Pues no, tuvimos también que parar eso por un lado, bregar con la arquidiócesis y, por ejemplo, el extremo de ejemplo es la iglesia parroquial de Guayanilla, que tuvo un colapso impresionante. Pero ese colapso para efectos de nosotros los conservacionistas es un colapso parcial. ¿Por qué es que decimos parcial? Porque lo que ha quedado en pie, en buen estado, es más de lo que se colapsó. Es decir, en la iglesia de Guayanilla se salvó el altar mayor, la sacristía, su cúpula, las arcadas centrales, parte de la fachada. Y ahí estamos trabajando porque lo querían demoler seguida. Paramos eso y dijimos, no, esto ustedes pueden decir, quiero reconstruir las paredes que colapsaron de nuevo y hacer de nuevo mi iglesia como estaba. O
Podemos crear un proyecto creativo contemporáneo de cómo poder hacer lo moderno con lo antiguo y entonces explorar también otras alternativas de desarrollo al patrimonio, que nosotros estamos interesados en nuevas propuestas. Hay un detalle que nos ha dado a nosotros un pie fuerte para controlar este tema, y es que dentro de las mismas regulaciones de FEMA, en otorgaciones de fondos para reconstrucción, están obligados a venir al Instituto de Cultura para el endoso de estar en zonas históricas declaradas, en edificios patrimoniales o en todas aquellas centros fundacionales de los pueblos, que es la plaza y todas las plaza, iglesia, alcaldía y todas las manzanas que rodean y definen esa plaza. Nosotros tenemos jurisdicción. Es decir, que un alcalde que quiera meterle la puerca a medio mundo en un centro histórico, ya le hemos dicho, pues hágalo, pero usted sabe que ni se le va a reembolsar el dinero, ni va a recibir los fondos. Y no es tan solo algo que nosotros queremos promover, ese control, sino que está dentro de las mismas regulaciones federales sobre la otorgación de fondos en estos desastres. Así que lo que hemos hecho es revertir un proceso que iba mal a unas asesorías intensas que hemos estado trabajando con los alcaldes. De hecho, este fin de semana, el instituto, hemos estado en unos outreach. Todos los directores de programa nos hemos ido a municipios y empezamos con Vieques, ya fuimos con Vieques. Cada director de programa se reúne con su homólogo municipal, con el alcalde, cuáles son sus proyectos que usted necesita de nosotros, y vamos creando una hoja de ruta nacional. Eso le tocó a Ponce este fin de semana, desde el viernes estuvimos allí. Le va a tocar a San Germán el mes próximo, 20 y pico de abril, vamos a estar 3 días en San Germán y así vamos a seguir laborando, porque nosotros tenemos que ir al sitio, nosotros tenemos que movernos a donde está la situación y viabilizar todo aquello que sea posible, e incluso pensar 2 veces a veces cuando un patrimonio está en un punto ya tan frágil, que el esfuerzo de recuperación incluso puede ser hasta no viable ni lógico. Incluso en esas situaciones buscar soluciones alternas y deseables para seguir haciendo el trabajo que debemos hacer como agencia reguladora. Así que estamos en esos outreach. Ahora mismo vengo de Loíza, estamos trabajando con la alcaldía, con el Centro Cultural de Loíza. Quieren hacer unas reparaciones a su centro cultural. Yo restauré la iglesia de Loíza en el año 2000 y vuelve ahora, hay que hacerle unos trabajos. Pues los estamos asesorando expeditamente también para evitar burocracia. El tema de los permisos que no se dan, que eso del proceso económico. Nosotros estamos en proyectos que son pequeños, en proyectos que sabemos en qué están, damos expeditamente los endosos y los supervisamos. Nosotros tenemos todavía un staff que por región que los visita y que supervisamos los distintos proyectos. ¿Cuál es Así que, ¿cuál es el balance de personal? Sí. El balance de personal que tiene la oficina suya. Bueno, Patrimonio Histórico Edificado tiene 9 personas para toda la isla. Nosotros tenemos oficina en Mayagüez, oficina en Ponce y en San Juan, y lo que hacemos es que nos movemos a todas las otras regiones. Cada región tiene un arquitecto asignado, pero también en términos nuestros de una reorganización que hicimos una vez yo llegué aquí, lo que hacemos es que estamos trabajando en conjunto, todos nosotros, y sacamos todo más rápido y evaluamos proyectos más rápido. Y lo otro es el consenso. Yo creo que yo tengo grandes profesionales de mucha experiencia en el departamento, y yo creo que nosotros tenemos que llevar a una discusión esto, porque tú dices que no y tú dices que sí, y yo esto. ¿Por qué? Porque somos conscientes que tenemos una responsabilidad que al final decirle a alguien, ok, usted puede demoler, no puede demoler, no, tiene que restaurar, no, tiene que hacer esto, es porque hay un consenso perital, ¿verdad? Así que esa es la forma en que estamos trabajando.
Nos apena mucho, realmente, muchas opiniones con esto del Normandy y la percepción del Instituto de Cultura. Tal vez necesitamos trabajar más esa imagen de cara al público, es posible. Yo Claro. personalmente voy a los medios, he ido a los medios. Toda la semana pasada fue el tema del Normandy y le dimos el mismo, ¿verdad? Tiempo a todos que nos requieran, ¿verdad? A todos que les interese venir y Claro, oír nuestra discutir. opinión. Cosa que no hizo el legislador cuando sometió aquel proyecto para expropiar y demolición, pues debió su staff haber venido a nosotros. Mira, estamos pensando que eso es un problema urbano, lo queremos demoler, ¿qué ustedes opinan? Y ahí lo hubiéramos evitado Aclarado, incluso un poco claro. de vergüenza, porque es que tirarse por ley a decir a un ícono, expropielo usted y lo demuele y se acabó el problema, eso no es diligencial, eso no es gestionar el patrimonio, eso es tirar cosas aquí inconexas cuando el Normandy está en la isleta de San Juan, que está celebrando los 500 años. Así Exacto. que dentro de ese contexto es que yo me he opuesto públicamente a la demolición y es la posición del Instituto de Cultura. O sea, es decir, que no es de Pablo Ojeda ni es de Patrimonio Histórico. Es la decisión de la institución de oponernos a eso. ¿Por qué? Porque sabemos que se puede rehabilitar. Posiblemente luego ya veremos cuando el proyecto, espero, llegue a consenso y se empiece a trabajar ya en diseño y demás, pues volveremos a tener grandes discusiones de qué hicieron con el edificio. Pero lo que sí Claro. yo puedo asegurar es que los elementos que lo hacen único tienen que permanecer. Eso definitivamente. Eso Eh, es lo que yo podría opinar, ¿verdad? De todo. yo le agradezco mucho. Yo sé que ustedes tienen un proyecto, quizás vamos a terminar con el inicio. Usted hablaba de la educación. Yo he propuesto siempre que si no hay Sí, información, la información es poder. La información correcto. definitivamente puede ubicar a la gente correctamente en la discusión de los asuntos. La educación es importante en un momento como este para que entendamos cuáles son las importancias, valga la redundancia, de este proyecto, pero más allá de arquitectos e ingenieros, hay una educación del el personal que se encarga de la restauración. Y yo Correcto. sé que ustedes están iniciando o tienen en ciernes un proyecto de la Escuela Taller de Restauración. Sí. Yo quisiera que bien breve, porque ya no me queda tiempo, me pudiera decir en qué consiste y obviamente vamos a ir en un programa ulterior a hablar solamente de la escuela taller porque nos parece que es el proyectazo, ¿verdad? Sobre todo en momentos en que el país se va a recuperar en toda Sí. esa línea de edificaciones y viales y de tantas otras posibilidades, que haya un cuerpo de esos artesanos, como usted decía, que lo hicieron en el Normandy, de todo tipo de profesional de oficio que se acerca a la restauración, tenga la capacidad para hacerlo con la educación adecuada. Brevemente, Sí. ¿en qué consiste la escuela? Bueno, la escuela es una institución en sí misma. La escuela va a establecer en el futuro la creación de mano de obra diestra en los distintos gremios y artesanías que tienen que ver con el patrimonio histórico edificado. Para empezar, nosotros ya hemos certificado el primer currículo de restauración de patrimonio histórico certificado por el Departamento del Trabajo Federal, porque queremos que sean empleos de calidad. Aquí no estamos hablando de la típica vocacional que en un mes te haces albañil. Esto es mucho más complicado porque son temas de patrimonio. Claro. Tenemos el lado vocacional de entrenamiento de todos los gremios, pero también tenemos el lado académico, que es por el cual uno le hace sentir orgullo de lo que hace y por qué lo hace. Y el artesano se coloca en un hilo histórico, ¿verdad? Que es todo lo que es la construcción de esos patrimonios y ahora su preservación. Ya la escuela está constituida, la escuela tiene una junta de gobierno de mucho prestigio, nos hemos encargado de que por lo menos esta primera junta, que es fundacional, sea la que determine ese futuro de la escuela. La escuela es un non-profit y la escuela tiene la capacidad de, en su unidad de investigación e historia, de asesorar proyectos, tiene capacidad de ejecutar proyectos
Y ahí es donde viene la sustentabilidad de la escuela taller. La escuela taller existe porque existen proyectos, porque vamos a intervenir el patrimonio, porque después de todas estas desgracias desde el 2017, huracanes y sismos, la cantidad de patrimonio que necesita ser intervenido, pero intervenido correctamente, es increíble. Nada más que en Ponce hay 111 casas y edificios patrimoniales que vamos a tener que intervenir. En Guayama unos 80, en Yauco unos 60. Y eso es algo que les va a afectar a los alcaldes, porque ellos van a decir, pero ven acá, yo tengo la ciudad histórica así, ¿y quién me ayuda en esto? ¿Quién hace estos trabajos? ¿Cómo los vamos a hacer? Así que la escuela taller, que está cayendo en un momento histórico también, Claro. ha sido una de mis preocupaciones profesionales toda la vida como conservacionista, cómo ejecutamos obra adecuada. Y en vez de estar entrenando por proyecto y se acabó el proyecto y se acabó la gente y se tienen que ir a hacer otras cosas, esta es una institución de educación vocacional especializada en conservación. Y no es solo edificios, estamos ya abriendo el currículo de arqueología para desarrollar técnicos en arqueología para que ayuden a nuestros arqueólogos a ejecutar obras. Y así estamos con historia, construcción, es decir, toda la gama que incluye el patrimonio histórico, que aunque se genera dentro de mi programa, no es exclusivo, es una institución que va a bregar con eso. En términos de la Junta, ¿quiénes son parte de la Junta? Bueno, por ejemplo, tenemos, yo presido la Junta, esta primera Junta, luego habrán otros. Tenemos por parte de la silla de historia, porque la Junta son sillas que representan las distintas disciplinas. Saberes. La silla de historia es la doctora Milagro Flores, que vasta experiencia en temas de desarrollo de patrimonio histórico mundial. Ella está con la UNESCO, ella está con ICOFORT, ella está en el internacional, que es lo que queremos también, expresarnos internacionalmente. Tenemos al ingeniero estructural, don José Pepe Encarnación. Sí. Izquierdo, perdón, es que no quería decirle Pepe Izquierdo, que siempre lo tratamos No importa. como la silla de estructural. Estructural. Estructural representa, ¿verdad? Y de hecho, esto del Normandy lo discutimos en la última junta de gobierno, por cierto. Qué bien, qué bueno. Y también tenemos a doctora Marian Ramírez, que dirige el MAC, pero a su vez la Asociación de Museos, como la silla de museos, bibliotecas y archivos. Tenemos al contratista general José Sánchez, que es el que terminó la iglesia de San José ahora, como la silla que tiene que ver con ese mundo de la construcción, ¿verdad? El desarrollo, que exacto. también es el desarrollo. El director general de la escuela, el señor Héctor Verdecía, acaba de terminar su maestría en conservación en UPenn, con su tesis, con un premio casi de la universidad por su tesis en arquitectura en hormigón de la obra de Henry Klum en Cataño. Y es patrimonio. Estamos hablando de una visión amplia de patrimonio. Tenemos al arqueólogo Aramis Font dirigiendo la silla de arqueología. Y tenemos de vicepresidente y dirigiendo el tema de artes plásticas a nuestro pintor y artista plástico Nick Quijano. Así que nos hemos rodeado de personas que entienden esto, pero lo entienden de un modo mayor, amplio. Esto no es una escuelita que vamos a estar aquí mirándonos. No, esto tiene que ser finalmente ese centro de discusión del patrimonio, con miras a publicaciones, con miras a crear actividades. Tenemos nuestra sede que la vamos a acondicionar próximamente. Así que es una institución, lo que estamos fundando, adscrita al Instituto de Cultura, pero tiene sus propios temas y conceptos. Claro. de obra. ¿Y la sede va a ser en San Juan o va a ser en algún...? Sí, la sede va a ser la Casa de los Dos Zaguanes. ¿La Casa de los Zaguanes? De los Dos Zaguanes, sí. Ah, ok. Va a ser la sede, es una propiedad del Instituto de Cultura.
sufrió algo en María, Ujú. y entonces lo hemos cogido como nuestra sede, va a ser nuestro primer proyecto eh, realmente de la escuela taller, ¿verdad? El Claro. edificio necesita unas intervenciones, pero incluso la unidad de investigación y asesoría ya hemos empezado a buscar proyectos a lo largo de la isla. En Ponce estamos en alianzas con la Fundación Hernández Colón para el proyecto del centro de capacitación de la escuela taller para atacar el centro histórico de Ponce. Hemos hablado ya con el alcalde de Yauco para el centro histórico, declarar una zona histórica en Yauco, que eso se debió haber hecho hace años, Hace tiempo. y, y coger, coger la Casa Franceschi Anton Giorgi como el taller y el centro de capacitación para Yauco. Es Ah, decir, la perfecto. escuela que está centrada, su headquarter, como dicen, en Sí, San Juan, obra y abre en los lugares que hace falta en Puerto Rico. Guayama es otro centro que estamos tratando de ver cómo lo montamos. Así que esperemos que todo ese dinero que va a entrar a los centros urbanos, que se canalizan a través de los alcaldes y otras instituciones, podamos por fin ser una herramienta para que se haga correctamente, pero no solo eso, que se deje allí la mano de obra diestra, que podamos darle otras vías de trabajo también a la claro. gente joven y no joven, porque nosotros no estamos diciendo que tienen que ser de 18 a 24. No, 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 no. Esto está abierto incluso a profesionales que ya están trabajando con arquitectura. Si quieren especializarse, vamos a tener unos seminarios que cuentan como educación continua, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos y demás, para abrir esta discusión y que ya no estemos opinando de afuera y porque yo creo. No, no. Ya es Claro. hora que nosotros hagamos nuestra diligencia y nosotros vamos a suplir algo que hace falta, que es esa mano de obra diestra para atacar la restauración y la reconstrucción patrimonial de nuestro país, que está frágil desde el 2017, después de María. Arquitecto, yo le agradezco mucho que haya tenido tiempo para conversar con nuestros internautas, conversar conmigo y hablar, interactuar con ellos. Es un tema que, por lo menos yo que soy una conservacionista sin saberlo, yo decía que cuando yo compré mi casa en la urbanización Roosevelt, la compré exclusivamente porque yo no sé si está listada, pero para mí es lo más bello en Art Deco que yo he podido ver y yo soy una fanática del Art Deco y me Eso, gusta. esos son temáticas que tenemos ahora que revisar, porque es parte de Exacto, nuestra historia y es el urbanismo que se creó, pero con unos estilos y unas unos estilos intenciones. exactamente. ¿Cómo Y, no? y es parte de lo que nosotros queremos seguir insistiendo en Bonitas Radio. Así que agradecida de que haya estado Un y placer y cuenta siempre con Bonitas Radio para hablar de las cosas más importantes, sobre todo de estas, que para nosotros es fundamental que hablemos y más aún en este momento en que vamos a tener las manos llenas para poder reconstruir el país. Gracias, muchas gracias gracias. y seguiremos hablando. Nunca se olvide de Bonita Radio. Hasta luego. Bueno, gracias. Bueno, escucharon al profesor, realmente el director de Patrimonio Histórico Edificado. ¿Por qué yo he querido hablar de este asunto? Porque yo creo que no es posible que sigamos hablando de como a los que yo llamo especialistas en las redes sociales, que son, a mí me encanta porque son especialistas en todo. Y yo me confieso, periodista que tiene que aprender de muchas cosas porque no soy especialista en nada y tengo que, ¿verdad? Yo me trato de instruirme de los que saben de los asuntos. Así que sigamos hablando de este tema, sigamos profundizando. Aquí tienen una entrevista profunda, tienen una entrevista de más de una hora en que pueden consumir, ir atrás y adelante y entender de qué va la ley del patrimonio edificado puertorriqueño, de qué va todas estas imágenes que una de las que más me gusta es el asunto de que Europa está encallando en el Normandy. Entonces, ¿cómo es posible que no miremos a la historia de Puerto Rico, a la historia de quienes crearon esos símbolos y crearon esos iconos? Y digamos que porque ahora nos estamos preocupando demasiado por el Normandy, vamos a demolerlo, que no hay manera de que
que sea algo constructivo para el país. Vamos a profundizar para tomar decisiones informadas. Éxito, yo los veo la semana próxima, el próximo lunes a las 8 de la mañana. Gracias una vez más al arquitecto Pablo Ojeda O'Neill. Instituto de Cultura Puertorriqueña vive. Sí, sabemos que ha tenido sus problemas, sabemos que dónde está el interés de algunos gobiernos de que no se le dé más dinero, pero ahí hay una gente haciendo un trabajo. Vamos a seguir el trabajo que hacen y vamos a fiscalizar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero el país tiene que tener una mirada en su historia. No puede ser de aquí en adelante. Éxito. Nos vemos el próximo lunes en Noticias con Café a las 8 de la mañana. Buen fin de semana.